¿Se ha preguntado alguna vez por qué los cementerios son siempre tan silenciosos? Aunque haya una autopista con mucho tráfico y coches pasando a toda velocidad, en cuanto entras en el cementerio es como si todo se quedara en silencio. Es tan extraño como si hubieras entrado en otra dimensión. Solo el viento aúlla entre las copas de los árboles, las lápidas y las cruces, y los cuervos graznan siniestramente. Juan está sentado en un pequeño banco cerca de la tumba de su difunta esposa, con dos rosas de color rojo oscuro en la mano. Hoy era el cumpleaños de María, y por eso había venido. Quería volver a hablar con su verdadero amor, aunque sabía que ella no estaba allí. Parecía inútil hablar con el frío mármol y contemplar los rasgos familiares del retrato, pero de algún modo cada vez que visitaba el cementerio, se sentía un poco mejor. Susurró suavemente. Hola, mi amor, feliz cumpleaños. He comprado tu tarta de chocolate favorita y he preparado una ensalada. Como siempre, Pablo y yo comimos y hablamos de ti, pero no fue lo mismo sin ti. Nuestro hijo te echa mucho de menos. Necesita a su mamá. Y con mi loco horario de trabajo, no puedo pasar tanto tiempo con él como me gustaría. A veces está resentido conmigo y se enfurruña como tú. Hago todo lo que puedo para aferrarme a ti por nuestro hijo, pero sinceramente, estoy al borde de la desesperación. Te echo tanto de menos. Lo siento mucho, María. No pude protegerte de ese idiota. Y ahora te has ido. Su mujer favorita le miró desde el retrato con una sonrisa y un leve reproche, como diciendo, Oye, Juan, ¿por qué estás tan triste? No estés triste. Yo estoy aquí. Lo sé todo de vosotros dos y todavía os quiero a los dos. En ese momento, oyó una voz familiar detrás de él. Era la voz de una mujer adulta. Y tú estás aquí, yerno. ¿A qué has venido? Para disculparme. Pero ya es demasiado tarde. No puedes traer a mi hija de vuelta de la tumba. María está muerta por tu culpa. Te odio. Que lo sepas. Y me llevo a Pablo conmigo. El niño no debería tener que vivir con alguien como tú. Juan arrugó la nariz como si le doliera mucho, pero no empezó una discusión en el cementerio. Se limitó a contestar en voz baja. Buenos días para ti también, Lucía. Hoy es el cumpleaños de María. Honremos su memoria como es debido, y no discutamos en su tumba. Y no te daré a mi hijo. Yo soy su padre. Todo lo mejor y adiós. Juan salió del cementerio, entró en la iglesia más cercana, y rezó por el alma de María. Se sintió un poco mejor. Su dolor se calmó y se apresuró a volver a casa con su hijo. El encuentro con su suegra le disgustó, y Juan reflexionó. Señor, ¿hasta cuándo me atormentará Lucía? Me arruinó la carrera y ahora se ha cargado a Pablo. Parece que desde la muerte de María se ha obsesionado con la venganza, y me culpa de todo. El hombre empezó a recordar aquellos días felices en los que era tan feliz con su mujer. Juan creció sin padre. Su madre trabajaba en una fábrica y lo crió sola. Su vida era dura y economizaban en todo. El deseo de Juan de ser policía empezó en el colegio, cuando le robaron el teléfono de la cartera a su profesora, y la policía no tardó en averiguar quién de los alumnos lo había cogido. En ese momento el chico decidió que quería ser como aquel valiente agente, atrapando a ladrones, sinvergüenzas y delincuentes, y salvando a la gente honrada. Juan se apuntó a boxeo, empezó a entrenar duro, a estudiar leyes y entró en la academia de policía. Tras graduarse en la academia, entró en el departamento de operaciones. Le encantaba su trabajo y no escatimaba esfuerzos ni tiempo. Un día vio por la calle a una chica guapa que lloraba a lágrima viva y rebuscaba frenéticamente en su bolso. Juan se acercó inmediatamente para ver qué le pasaba. Hola, lo siento. ¿Te pasa algo? ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Puedo ayudarla? La chica vio al policía y rápidamente le explicó. Hola. Sí, ha pasado algo. Me han robado la cartera, probablemente de una tienda. Tenía todo mi dinero y la tarjeta bancaria de mi padre. Ni siquiera me he dado cuenta. ¿Es posible encontrar al ladrón ahora? Mi padre se enfadaría mucho. Es tan doloroso. Pero es culpa mía. Debería haber tenido más cuidado. Juan estuvo de acuerdo. De acuerdo. Te vienes conmigo, pones una denuncia por robo y tenemos que bloquear esa tarjeta inmediatamente. Luego lo solucionaremos. Haré todo lo posible por ayudarte. Una chica guapa como tú no debería llorar. Por cierto, me llamo Juan y soy María. Gracias.
Aunque no creo que se encuentre al ladrón, tienes razón. Al menos deberíamos intentarlo. A Juan le gustaba mucho esta chica, su rostro amable, una bonita figura. Su corazón empezó a latir más rápido. Se había esforzado mucho y había conseguido encontrar a los ladrones rastreando la matrícula de su coche a través de las cámaras. Y encontrar la dirección del propietario fue para él algo rutinario. Cuando Juan vio la expresión de felicidad en los ojos de María, cuando le devolvió la cartera, supo que todo había merecido la pena. La chica empezó inmediatamente a darle las gracias con alegría. Vaya, eres un verdadero héroe, Juan. Muchísimas gracias. Sinceramente no me lo esperaba. Se sonrojó Juan y de repente se atrevió a sugerir. A lo mejor podemos ir a una cafetería, a tomar un helado o un café. Quiero conocerte mejor. Desde que te conocí no puedo dormir y encontrar la paz. Por favor, no te niegues. María rió y aceptó, e inmediatamente se formó un vínculo entre ellos. Empezaron a hablar. Resultó que María acababa de terminar la universidad y trabajaba en la empresa de su padre como economista. Su familia era muy rica. Tenían un negocio de venta de coches. Juan se sintió un poco incómodo. Se entristeció, pero decidió ser sincero con ella, pensando que si realmente le gustaba, no sería un obstáculo. Para su sorpresa, a María no le importaba que no fuera rico. Para ella, Juan era un héroe, y se hicieron amigos rápidamente. Socializaron mucho y acabaron casándose. Sin embargo, a los padres de María no les gustó su elegido desde el principio. Querían verla con un hombre de negocios, un hombre de su círculo, que ayudara a desarrollar el negocio familiar y aumentara su riqueza. En lugar de eso, se casó con un policía con un trabajo ingrato y mal pagado. Como regalo de bodas, el padre de María le regaló un piso en el centro de la ciudad, donde vivieron por primera vez. Pasaron varios años y Juan seguía adorando y queriendo a María. Nació su hijo Pablo y la carrera de Juan también despegó. Le ascendieron por su éxito en la resolución de casos. Todo parecía perfecto, pero en realidad no lo era. María estaba cansada de las constantes ausencias de su marido y de sus frecuentes llamadas de urgencia. Le llamaban para trabajar incluso los fines de semana, sin dejarle tiempo para su familia. ¿A qué mujer le gustaría eso? Lucía insistió en que Juan se cambiara a un trabajo más estable por el bien de la familia. Su marido le encontró un puesto en una agencia de seguridad privada. Pagaban mucho mejor, pero Juan no quería ni oír hablar de ello, y se negó a considerarlo. Él y María empezaron a pelearse a menudo. Él intentaba hacerla comprender. ¿Cómo no vas a entenderlo? Estás pidiendo lo imposible. No es solo un trabajo, es mi vocación. No puedo vivir sin el trabajo que me gusta. ¿Por qué intentas cambiarme?, lloró María. ¿Dónde está tu trabajo favorito y dónde Pablo y yo ocupamos el último lugar? Puedo contar con los dedos de las manos los días que has estado en casa. Lo hago todo yo sola, desde la compra hasta llevar a Pablo a la clínica. Y te pagan demasiado poco. Si no fuera por mi padre, no sé cómo sobreviviríamos. ¿No me quieres nada? Dilo y lo entenderé. Juan era siempre el primero en reconciliarse. Y tras las discusiones se besaban apasionadamente. La paz duró exactamente un mes, y luego el ciclo se repitió año tras año. A pesar de los arrebatos emocionales de María, cuando decía que estaba harta y que se iba a divorciar de él, Juan sentía que ella aún le amaba profundamente. No encontraba una salida. La familia y el trabajo eran igual de importantes para él. Estaba dividido entre las dos cosas y se daba cuenta de que estaba haciendo daño a María. Aquel día no parecía nada fuera de lo normal. Pablo estaba en la guardería y Juan y María decidieron ir de compras al centro comercial. Estaban charlando mientras salían del edificio cuando, de repente, un coche negro se paró delante de ellos. Un hombre con gafas negras y gorra se asomó por la ventanilla. Sacando una pistola siseó. «¡Muere, policía! Es de Carlos». Juan se quedó atónito por un momento y María se lanzó instintivamente hacia adelante para proteger a su marido, sin darse cuenta del todo de lo que estaba ocurriendo. Sonaron disparos y luego el chirrido de los neumáticos. Juan solo recordaba que lo arrastraban a la fuerza lejos del cuerpo sin vida de su mujer, que la acunaba como a un niño, que besaba sus labios pálidos y lloraba roncamente. «No, mi amor, despierta. No puedes morir. Por favor, abre los ojos. Que alguien me ayude. Llamen a una ambulancia».
Resultó que el asesino de María era un gángster llamado Mudo. Se estaba vengando de su hermano convicto, que vendía sustancias ilegales y había sido capturado recientemente por Juan y sus colegas. Al final, sin embargo, fue María quien sufrió. Fue una muerte injusta y sin sentido. El funeral fue muy difícil. Era doloroso ver a Juan de pie junto al ataúd de su mujer y pidiéndole disculpas. Lucía le maldecía constantemente, culpándole de la muerte de su querida hija. Abrumada por el dolor, gritaba cosas horribles. Te demandaré, te haré la vida imposible, te arrepentirás de estar vivo. ¿Cómo dejaste que pasara esto? ¿Por qué no protegiste a mi pequeña? Mi nieto se quedará con nosotros. No necesita un padre tan inútil, ¿entiendes? El niño asustado se aferró a Juan diciendo, no, abuela, quiero vivir con papá. Es bueno, le quiero. No grites. Y el niño empezó a llorar de nuevo. Entonces Juan le cogió en brazos, intentando calmarle lo mejor que pudo. El hombre apenas aguantó el final del funeral y el velatorio. Era insoportable. Entonces Juan y Pablo se quedaron solos. Lucía cumplió su palabra y le hizo la vida imposible a Juan. Consiguió que lo degradaran y se convirtió en un policía normal. Juan lo aceptó y siguió cumpliendo fielmente con su deber, respondiendo con prontitud a las llamadas de los ciudadanos. Pero Lucía no estaba satisfecha. Desahució a su yerno del piso de su hija, sin perdonar siquiera a su nieto. Pensó que si Juan se quedaba sin casa y tenía que vagar por pisos de alquiler, le sería más fácil conseguir la custodia de su nieto. Pero el testarudo no se rendía. Sus amigos le ayudaron prestándole dinero para el pago inicial. Y Juan pidió una hipoteca para una casita acogedora en las afueras de la ciudad. Aunque estaba lejos del trabajo, Pablo y él tenían ahora su propia casa. Lucía estaba furiosa, pero seguía amenazando a Juan con vengarse. Juan la toleraba. A pesar de todo, estaba criando solo a su hijo. Sin embargo, aún le faltaba tiempo. El niño echaba muchísimo de menos a su padre, le esperaba en la ventana y le abrazaba con fuerza cuando llegaba a casa. La mujer del compañero de trabajo de Juan, que vivía en el mismo barrio, accedió a cuidar de Pablo a veces. A veces Juan tenía que contratar a una niñera, aunque era bastante caro. Así vivían. Un día una mujer con un ojo morado irrumpió en el despacho de Juan. Gritaba pidiendo ayuda. Mi marido volvió a emborracharse, me pegó por celos y se encerró en el balcón con nuestra hija, amenazando con saltar con ella de rabia. Juan sabía que no había tiempo que perder. La niña estaba en peligro. Inmediatamente corrió a ayudar. Hicieron falta 4 largas horas para calmar al borracho y conseguir que abriera la puerta. La niña fue rescatada y el hombre detenido. Al salir del edificio, Juan mira el reloj y siente pánico. Eran las 6 de la tarde. Tenía que recoger a Pablo del colegio. Maldiciéndose a sí mismo, corrió a su coche y llamó al teléfono de Pablo, pero estaba fuera de cobertura. Estaba muy preocupado. Cuando llegó a la escuela estaba casi desierta. Llamó al profesor que le riñó. Juan, ¿cómo has podido olvidarte de tu propio hijo? Es impensable. Pablo también había actuado tontamente. Recogió las cosas después del colegio. Dijo que su padre le esperaba y se marchó. ¿Y si le pasaba algo? ¿Te das cuenta de que podría ir a la cárcel por tu culpa? El hombre condujo hasta su casa, rezando para que su hijo estuviera allí. Pablo tenía la llave. Con manos temblorosas, abrió la puerta y se quedó inmóvil. El olor a comida y la risa de Pablo flotaban en el aire. Juan exhaló aliviado y entró en la cocina. Pablo estaba sentado a la mesa con una mujer guapa. Al ver a su padre, Pablo corrió hacia él. Papá, papá, ¿dónde estabas? Te esperé y te llamé, pero no contestaste. Y luego se me cortó el teléfono. Me asusté mucho y empecé a llorar. Ana me trajo a casa. Ya sabes lo buena que es. Cocina muy bien. Juan abrazó a su hijo. La culpa le carcomía. Lo siento, hijo. Tenía que salvar a la niña y perdí la noción del tiempo. Te juro que no volverá a ocurrir. Luego se volvió hacia la mujer. Ana, muchas gracias. Casi pierdo la cabeza cuando no cogí a Pablo en el colegio, y su profesora me regañó con razón, así que soy un padre negligente. ¿Tú también das clases? Siento quitarte tiempo. Probablemente deberías irte a casa ahora. Si quieres, mi hijo y yo podemos llevarte. ¿Cómo puedo agradecérselo? La mujer se sonroja y contesta en voz baja. No, no soy profesora. Solo hago la limpieza.
Usted no me debe nada. No me costó mucho ayudar al bebé. La vida pasa, lo entiendo, y usted no se acuerda de mí. Debería agradecérselo. Me ayudaste con mi registro temporal, nadie me espera en casa. Así que no te preocupes. Siéntate y come. He visto que tu nevera está casi vacía. Bueno, ahora tengo que irme. Adiós. A Juan se le ocurrió una idea. Escucha, Ana, ¿y si te ofrezco un trabajo? ¿Podrías traer a Pablo del colegio todos los días? Te pagaría por ello. Verás, tengo un trabajo de locos. Por más que lo intento, no siempre puedo darle a Pablo la atención que necesita. Me preocupo todo el tiempo y mi hijo también se preocupa. A Ana se le ilumina la cara y no tarda en aceptar. Con mucho gusto. Trato hecho. Pablo es un niño inteligente. Me gusta pasar tiempo con él. Así que mañana puedes relajarte. Vendremos a casa justo después del colegio. Juan se sintió aliviado al saber que su hijo estaría en buenas manos. Ana le caía bien, cocinaba bien y parecía buena persona. A partir de ese día, Ana empezó a recoger a Pablo del colegio, a ayudarle con los deberes, a prepararle la cena y a limpiar lo que ensuciaba. Pablo se llevaba muy bien con Ana. Se encariñó enseguida con ella y se resistía a que se fuera a casa. Era evidente que echaba de menos el afecto maternal del que se había visto privado al principio. Juan estaba simplemente agradecido a esta mujer amable y comprensiva, y le pagaba una suma modesta pero regular. Poco a poco se hicieron íntimos, charlando a menudo en la cocina sobre la vida, compartiendo sus pasados y abriéndose el corazón el uno al otro. Juan no ocultaba nada. Le contaba la trágica muerte de su mujer y todos los problemas posteriores a los que se enfrentaba. Ana también compartió su historia. Es horrible, te comprendo. Yo también he tenido mis dificultades. Crecí en una familia disfuncional. Mi madre era muy guapa y muchos hombres se sentían atraídos por ella. Tuve 5 padrastros diferentes, pero ninguno duró mucho. La razón era la pasión de mi madre por las fiestas y el alcohol. En cuanto cobraba su sueldo, nuestra casa se llenaba de invitados y ella bebía con ellos. En aquella época mi madre era amable. Me besaba y me abrazaba, pero el resto de los meses casi nos moríamos de hambre. Entonces se convertía en una mujer terriblemente enfadada. Me gritaba sin motivo, a veces incluso me pegaba. Era tan hiriente que no podía entenderla en absoluto. Lo mismo ocurría con sus hombres. Algunos se iban y otros le pegaban a mi madre. El ambiente en casa era insoportable. Así que empecé a trabajar pronto, cuando aún iba a la escuela. En un año ahorré dinero para alquilar un piso. En cuanto terminé la escuela, me fui a vivir allí. Creo que mi madre ni siquiera se dio cuenta. Con el paso de los años, no creo que se fijara en mí. No nos hemos visto en 5 años. Yo vivo mi vida y ella vive la suya. Sin estudios ni experiencia laboral, era difícil encontrar trabajo. Así que empecé a trabajar de limpiadora en la escuela y allí me quedé. El personal es maravilloso. Me encantan los niños. El sueldo es bajo, pero me las arreglo. A medida que Ana hablaba, Juan sentía cada vez más respeto y empatía por ella. Eran 2 almas, cada una llevando sus propias cargas y encontrando consuelo en la compañía de la otra. Juan se quedó perplejo. Ana, eres una mujer tan dulce y una maravillosa ama de casa. ¿Por qué te sientes sola? Ana suspiró. Me cuesta hablar de ello. Hace mucho tiempo, cuando era joven, solía salir con un grupo de amigos, chicos y chicas. Un día estábamos celebrando el cumpleaños de mi amiga en su casa. Sus padres no estaban. Los chicos achispados decidieron terminar la fiesta de una manera más adulta. A mis amigos les pareció bien, pero yo no estaba preparada. Ni siquiera tenía novio. Resumiendo, un chico me atacó. Fue doloroso y horrible, y todavía no puedo recordarlo sin derrumbarme. Lloré en casa durante mucho tiempo, pero nunca se lo conté a mi madre. De todos modos, no le habría importado. Después de aquella tragedia, tengo una aversión y un miedo de por vida a los hombres. No puedo hacer nada. Es mi desgracia. No digas eso. Lo que pasaste fue terrible, pero no todos los hombres son monstruos. No debes encerrarte en ti misma. Deja ir el pasado, bórralo y cree en lo bueno. Los pensamientos positivos y los sueños tienen una forma de hacerse realidad. Después de la muerte de María, pensé que nunca podría volver a amar. Pero ahora,
Mirándote, me doy cuenta de que me gustas. De verdad, ni siquiera te das cuenta de lo que vales. Y Pablo también te quiere. Puedo ver lo feliz que es contigo. Quizá podamos intentar olvidar todos nuestros problemas y empezar a construir una relación. Nos conocimos por algo. No podía creer lo que estaba oyendo. Juan le había gustado desde el principio, pero tenía miedo de reconocérselo a sí misma después del trauma que había vivido. Contestó en voz baja. No me importa, pero no me metas prisa. Necesito tiempo para aprender a confiar de nuevo. Y así Juan y Ana empezaron a salir. Ana se volvió más alegre y femenina. Mucha gente se alegró de verdad por Ana y le deseó lo mejor. La profesora de Pablo, sin embargo, no compartía sus sentimientos. Conocía a la abuela de Pablo y la llamó inmediatamente para darle la noticia. Lucía, buenas tardes. Soy la señora Gutiérrez. Conozco a su familia desde hace mucho tiempo y estoy muy preocupada por Pablo. Apenas se ha recuperado de la muerte de su madre y ahora su padre ha metido en casa a la limpiadora de nuestro colegio. Aspira a ser su madrastra e incluso lo recoge del colegio. Quizá no sea asunto mío, pero no creo que la limpiadora esté capacitada para ser la madre de su nieto. No tiene estudios y creció con una madre alcohólica. No conduciría a nada bueno. Pablo estaba triste y despistado y le iba mal en el colegio. Debes intervenir antes de que sea demasiado tarde. Tu familia es tan respetable y esto es... Lucía estaba furiosa y decidió tomar cartas en el asunto. Al día siguiente, sin avisar, se presentó en casa de Juan. Ana, desprevenida, la hizo pasar y comenzó a trastear para poner la mesa. Pasa, que tengo la sopa preparada y ahora comemos. Le entregó a su nieto un caro coche teledirigido. El niño lo examinó con avidez y la anciana mintió entre dientes. La sopa huele de maravilla. Has hecho un gran trabajo, Ana. Quiero llevar a Pablo a pasar el fin de semana con nosotros y con su abuelo. Ya he llamado a Juan y no le importa. Que pase un tiempo con nosotros. Le echamos mucho de menos. Le haré su tarta favorita. ¿Voy a vestir a Pablo? Ana se quedó de piedra. Juan no le había dicho nada y ella era la responsable del niño. Pero por otro lado, Lucía era su abuela y parecía bien intencionada. Y Pablo parecía feliz. Aún así, dijo, no me importa, pero mejor llamo antes a Juan. Mientras Ana marcaba el número de Juan, Lucía ya había recogido al niño y había salido a toda prisa de casa. Juan no cogió el teléfono. Ana salió corriendo al porche, pero Lucía y Pablo ya se habían marchado. Fuera les esperaba un taxi. A Ana le pareció extraño. Se puso nerviosa. Hizo bien en dejar marchar al niño, pero ella no era su madre y no tenía derecho a impedírselo. Una hora más tarde, Juan vuelve a llamar. Al enterarse de lo sucedido, se puso furioso. Dios mío, Ana, ¿qué has hecho? No deberías haber dejado entrar a esa mujer en casa. Me odia desde que murió mi mujer y ha estado tramando quitarme a mi hijo. Voy a recuperarlo ahora mismo. Juan corrió a casa de su suegra, pero ni siquiera le dejaron entrar. Salió un guardia y le dijo con severidad, lo siento, pero no puede entrar. Váyase, por favor. Juan discutió, intentó explicarse e incluso maldijo, sin darse cuenta de que la cámara de seguridad lo estaba grabando todo. Esto también formaba parte del retorcido plan de Lucía. No iba a devolver a Pablo a su padre. Estaba reuniendo pruebas para quedarse legalmente con el niño. Juan estaba desesperado y se produjo la primera pelea seria entre él y Ana. Ana llora. ¿Cómo iba yo a saber que su propia abuela se lo iba a llevar? No me lo puedo ni imaginar. Y no me grites. Deberías haberme avisado. Solo intentaba hacer lo correcto. A partir de ese día, la vida de Juan se convirtió en un infierno. La desgracia le perseguía a todas partes. No paraba de llamar a su suegra, pero todo fue en vano. Una semana después, Lucía informó a su exyerno de que Pablo había sido trasladado al colegio público donde trabajaba. Las cosas fueron de mal en peor. Casi a diario recibía denuncias anónimas contra él. Juan estaba cada vez más preocupado por resolver las cuestiones legales relacionadas con su hijo y al mismo tiempo tenía problemas en el trabajo. Empezó a beber por las noches y su relación con Ana también se deterioró. La culpaba de que Pablo estuviera con Lucía, incapaz de conciliar la situación. Ana se sentía dolida, intentaba apoyarle, le reñía por su forma de beber, pero sus peleas eran cada vez más frecuentes.
Un día, un viejo amigo visitó a Juan en su despacho y se pusieron a hablar de la vida. El amigo se ofreció a aligerar el ambiente con coñac. Juan nunca se había permitido tales indulgencias, pero estaba tan desesperado, echaba tanto de menos a su hijo, que aceptó. Al fin y al cabo, la jornada laboral estaba a punto de terminar. Antes de tomarse unas copas, Juan sintió que todo a su alrededor se volvía confuso y se desmayó. Al despertarse, Ana le zarandeó por los hombros y le riñó. «Juan, ¿te has vuelto loco? ¿Qué desastre es este? Te van a despedir. Levántate. Vámonos a casa». Juan no entendía qué pasaba. Era de noche. Le dolía la cabeza. Tenía náuseas y se encontraba fatal. Miró a su alrededor sorprendido. Había botellas vacías de alcohol barato tiradas por el suelo. Pero lo más inquietante era que habían abierto la caja fuerte y faltaban documentos importantes. Juan empezó frenéticamente a poner las cosas en orden, diciendo, «No lo entiendo. Miguel se pasó por aquí. Tomamos unas copas y nada más. No recuerdo nada más. ¿De dónde salió todo? ¿Quién abrió la caja fuerte? Dios, me han tendido una trampa. ¿Podría Lucía haber sobornado incluso a Miguel para que participara en esta pesadilla? Dios, ¿qué pasaría ahora?» Ana estaba furiosa. «Juan, ¿por qué aceptaste beber con él? Te has tendido una trampa, aunque no tiene sentido hablar de eso ahora. Vámonos a casa. Lo entenderás por la mañana». Al día siguiente, el jefe le llamó y le despidió. El jefe se negó a escuchar las afirmaciones de Juan de que le habían tendido una trampa, gritando, «¿Cómo has podido, Juan? Eres una vergüenza para nuestra empresa. ¿Quieres que pierda mi trabajo por tu culpa? No, eso no va a ocurrir. Estás acabado. Entrega tu placa y ve a Recursos Humanos. Estás mal de la cabeza. No esperaba esto de ti. Tu suegra tenía razón cuando me pidió que te despidiera desde ese día». Juan estaba completamente desesperado. Lo había perdido todo. Su hijo, su trabajo y el respeto de sus compañeros. ¿Qué sentido tenía vivir ahora? Afortunadamente, Ana seguía a su lado, aguantándolo todo y sin abandonarle. Mientras tanto, Ana trabajaba fuera con la cabeza gacha. Pensamientos sombríos la invadían. En los últimos días, su relación con Juan se había vuelto insoportable. No soportaba ver cómo arruinaba su propia vida. Intentó animarle, pero nada funcionó. Cuando de repente se le acercó un hombre bien vestido, tendiéndole un ramo de flores e intentando besarla, exclamó, «Lucía, por fin nos conocemos, mi amor. Te he echado tanto de menos». Ana se quedó de piedra y empezó a resistirse, gritando, «Señor, está usted loco. No soy Lucía». El hombre se rió, se disculpó y se fue. Todo el incidente le pareció muy extraño a Ana, y merecidamente. 3 días después, alguien envió a Juan una foto de un desconocido dándole un ramo de flores a Ana y besándola. Juan se puso furioso y echó a Ana de casa, sintiéndose completamente traicionado. Ana lloró y trató de explicarle. «Juan, no es lo que piensas. Nunca te he engañado y no conozco a ese hombre. Sí, se me acercó, pero me confundió con otra persona. ¿Me has entendido?» Pero Juan no estaba escuchando y gritó emocionado. «Claro que lo entiendo. Cuando lo tenía todo, viniste a mí. Me necesitabas. Pero ahora que Juan no tiene trabajo, encontraste a un tipo más rico. Así que vete con él. Os deseo a los dos felicidad y amor». Y ella no pudo soportarlo más. Le abofeteó y se fue. No soportaba oír acusaciones tan ridículas. Pensó que tenía razón al tener miedo de los hombres. No son más que problemas. Si me quisiera, confiaría en mí. Que viva como quiera ahora. Pasaron varios días, pero por más que Ana intentaba olvidar a Juan y dejar de pensar en él, no podía. Se dio cuenta de que aquel hombre no la había confundido con otra persona. Lo más probable era que Lucía lo hubiera enviado para destruir su relación con Juan y acabar de una vez con el espíritu de su ex yerno. De repente sonó su teléfono móvil. Al principio se hizo el silencio y luego oyó a Pablo susurrar. «Ana, soy yo, Pablo. Ayúdame. Llévame lejos de mi abuela. Quiero ir a ver a mi padre, pero no me dejan entrar y dicen cosas malas de él. No puedo llamar a mi papá». No contesta. «Oh, no. Creo que la abuela está despierta». La llamada se cortó bruscamente. A Ana se le aceleró el corazón.
Estaba decidida a ayudar a Juan a reunirse con su hijo, si no por el bien de Juan, por el de Pablo. Después de todo, Pablo la había llamado, lo que significaba que confiaba en ella y esperaba su ayuda. No podía defraudar al chico y pensó frenéticamente en cómo ayudar a Juan. Si él, un ex policía, no podía resistirse a las conexiones de Lucía, ¿qué podía hacer ella, una simple señora de la limpieza? Hojeó su libreta, donde guardaba los números de teléfono y las notas importantes por si acaso. Allí encontró el número de teléfono de su viejo amigo y compañero de clase Manuel. Habían sido mejores amigos en el instituto, y más tarde se enteró de que Manuel se había convertido en un prometedor abogado. Era exactamente la persona que necesitaba ahora. Ana marcó el número de Manuel, conteniendo la respiración. ¿Y si Manuel no se acordaba de ella? Después de todo, habían pasado años. O quizá no quisiera ayudarla en absoluto. ¿Por qué iba a querer? Pero para su sorpresa, Manuel la reconoció de inmediato y se puso muy contento. Ana, ¿de verdad eres tú? Claro que me acuerdo de ti. Qué bien que me hayas llamado. ¿Qué tal estás? ¿Va todo bien? Exclamó. Ana empezó a explicarse. Hola, Manuel. Tengo un problema, Manuel. Realmente necesito tu ayuda, o al menos un buen consejo. Quizá podríamos quedar. No tengo a nadie más a quien recurrir. Manuel aceptó y quedaron en un parque tranquilo. Ana estaba realmente sorprendida, pues aquel chico pelirrojo, enérgico y fogoso de su infancia ya no estaba allí. Delante de ella había un hombre macizo, bien vestido, con un traje austero y un maletín de cuero en la mano. Ana se sintió un poco incómoda. Sonrió tímidamente y le saludó, sin saber por dónde empezar. Manuel la abrazó con fuerza, como cuando era niña, y le dijo, bueno, hola Ana, no has cambiado nada. Sigues siendo tan tímida y modesta como siempre. Cuéntame qué ha pasado. No tengo mucho tiempo, pero puedo darte media hora. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. Ahora estoy trabajando en un bufete de abogados, ya sabes. Muchas cosas que hacer. Apenas puedo con todas. Ana empezó a contar su historia sobre Juan y su insufrible suegra, sobre el pequeño Pablo, al que quería mucho y que le pedía ayuda. Finalmente añadió, entiendo, Manuel. No tienes por qué ayudarme y no tengo mucho dinero. Estoy segura de que tus servicios son caros, pero ¿podrías al menos aconsejarme sobre lo que debemos hacer? Está en juego la vida de un hombre, asintió Manuel. Sorprendentemente eres otra cosa, Ana. Has aceptado todo esto para salvar la vida de otras personas. Y estás dispuesta a dar hasta el último céntimo. No, Ana, la gente como tú es rara hoy en día. Estoy realmente asombrado. Todos los días me encuentro con familiares que se demandan y se odian, pero que alguien se preocupe tanto por un desconocido es extraordinario. Te diré una cosa. Tomaré tu caso no por el dinero, sino por el interés público, por la experiencia. Pero primero, tu Juan tiene que venir a verme mañana con el papeleo. Primer caso, necesita encontrar un nuevo trabajo inmediatamente. Debe dejar de beber. Eso no es negociable. Mientras tanto, voy a tratar de reunir pruebas de que su suegra organizó todo el asunto. Debe haber algunas pistas. De todos modos, no te preocupes. Ya se nos ocurrirá algo. Aquí tienes mi tarjeta de visita. Esperaré a tu Juan mañana en mi despacho. Ana abrazó cariñosamente a su viejo amigo y le dio las gracias. Manuel, muchas gracias. Estoy en deuda. Ahora mismo iré a hablar con Juan y le convenceré para que venga a verte. Es un hombre realmente bueno y ha resuelto un montón de casos. El trabajo es su vocación y quiere mucho a su hijo. Es una pena que se venga abajo moralmente. Le quiero mucho, de verdad, y tengo miedo de perderle. Animada por su éxito, Ana se apresuró a ir a casa de Juan. Llamó a la ventana, pero no hubo respuesta. Entonces intentó abrir la puerta que no estaba cerrada. Cuando entró en la casa, se quedó helada. Juan estaba dormido, completamente vestido, roncando en medio de un terrible desorden, y el hedor a alcohol rancio llenaba el aire. Ana se enfadó mucho de repente. Empezó a despertarle, salpicándole con agua fría, y en cuanto volvió en sí, le arrastró hasta el cuarto de baño, regañándole mientras avanzaba. Juan, ¿no te da vergüenza? Te has convertido en un auténtico borracho. Es horrible. Lo arrastró bajo la ducha. Abrió el grifo del agua fría y empezó a enjabonarlo, gritándole. Basta, puedes echarme, gritarme, incluso matarme, pero no me iré y no dejaré que te destruyas. Despierta.
Pablo me llamó ayer y tú también. Ni siquiera le contestaste y te haces llamar padre. Te echa mucho de menos y quiere volver a casa. Y aquí estás, bebiendo y sin hacer nada. Eres un sinvergüenza. El agua helada y la arenga de Ana hicieron que Juan recobrara rápidamente la sobriedad. Se sentía increíblemente avergonzado de su comportamiento, sobre todo de que Ana le hubiera visto en ese estado y le hubiera tratado como a un niño. Murmuró: Vale, ya está bien. Vete a tu habitación. Yo me ducho y salgo. 15 minutos después, Juan salió del cuarto de baño, recién afeitado y sombrío. Corrió hacia el teléfono y susurró: Increíble. Pablo ha llamado de verdad, y yo estaba borracho como una cuba. Ana fingió no darse cuenta. Fregó furiosamente la mesa pegajosa, tiró las botellas vacías a la papelera y lavó la montaña de platos sucios sin decir una palabra. Juan observaba a aquella mujer frágil, pero amable y compasiva, que había venido a salvarle, a pesar de que él la había echado y la había insultado. Se sintió insoportablemente avergonzado. Se acercó a Ana, la abrazó por detrás y empezó a disculparse. Lo siento, Ana, por favor. Casi me vuelvo loco aquí solo. Incluso pensé en ahorcarme. Sé que no debería ser tan débil, pero me siento una inútil. Estoy asqueada de mí misma. No sé cómo recuperar a mi hijo, y me duele mucho. Ana se volvió, le apartó las manos y replicó con severidad: Pero yo sé cómo. Aquí tienes una tarjeta de visita. Es de un amigo mío que ahora es abogado. Te espera mañana a las 8 de la mañana. Ha prometido ayudarte. Y si tomas una gota de alcohol, te prometo que no volverás a verme. Me dijiste que no todos los hombres son iguales, que podía confiar en ti. No me decepciones. Juan se tragó el nudo que tenía en la garganta y asintió. Gracias, cariño, por cuidar tan bien de mí y de mi hijo. Te prometo que no volveré a beber. Tienes razón. Tengo que luchar. Tengo que proteger a Pablo y haré todo lo que pueda. Por favor, quédese. No te vayas. Te necesito ahora mismo. La pareja se reconcilió, limpiaron juntos la casa y hablaron durante mucho tiempo. Decidieron que en cuanto acabara esta pesadilla, se irían lejos de este pueblo y empezarían una nueva vida juntos. Juan se reunió con un abogado, le contó todo, y Manuel hizo su propia investigación sobre el trabajo y los logros de Juan, y se puso completamente de su parte. Consiguieron que Miguel admitiera que, efectivamente, Lucía le había sobornado, que había pinchado el coñac de Juan con un sedante, que había desordenado el despacho e incluso lo había filmado. Miguel devolvió los documentos que había robado de la caja fuerte. El abogado se reunió con el jefe de Juan, le enseñó todo, le convenció para que testificara ante el tribunal y escribiera una buena referencia de carácter sobre Juan. Manuel también ayudó a Juan a conseguir un nuevo trabajo en una agencia de seguridad. Ahora podían ocuparse de lo más importante: devolver a Pablo a su padre. Juan presentó denuncias ante la Fiscalía y el Servicio de Menores, alegando que su hijo había sido sacado ilegalmente de casa y trasladado a otro colegio sin su conocimiento. El abogado aconsejó a Juan que registrara oficialmente su relación con Ana, creando así una familia completa y asegurando todos sus derechos parentales. El día de la vista, Juan estaba muy nervioso. Lucía le miraba con rabia, mientras su marido sujetaba con fuerza la mano de su pequeño nieto. Estaban decididos a ganar el caso, pero en cuanto Pablo vio a Juan en la sala, arremetió contra él. Mordió la mano de su abuelo y corrió rápidamente hacia Juan. Papá, llévame a casa. Ya no quiero quedarme con la abuela. Solo quiero vivir contigo. Me han dicho que me has dejado, que eres malo, pero no les creo. Eres el mejor. Juan abrazó a su hijo, las lágrimas corrían por su cara, acercó a Pablo a él y le susurró: Te he echado mucho de menos, hijo mío. No llores, hijo, ahora todo saldrá bien. No dejaré que nadie te aleje de mí. Para el juez, aquel momento fue decisivo. Sabía que a los adultos se les podía sobornar o convencer para que mintieran, pero las emociones de un niño no se podían fingir. Era evidente que el niño sufría sin su padre y que las acusaciones contra Juan eran infundadas. El tribunal falló a favor del padre. El abogado Manuel destrozó la defensa de Lucía y ganaron el caso. Juan salió del juzgado, Pablo de la mano, Ana a su lado. Lo habían conseguido. Ahora estaban juntos, eran una familia. Lucía estaba furiosa.
apretando los puños, e incluso después de perder en los tribunales, no había renunciado a la idea de llevarse a su nieto. Se había convertido en una obsesión para ella. Pasaron unos meses. Todo iba bien en la familia de Juan. Pablo iba olvidando poco a poco el pasado y se alegraba de que Ana viviera ahora con ellos, convirtiéndose en una madre para él. Un día la familia decidió hacer una auténtica acampada con pernocta en tiendas de campaña. Pablo estaba encantado. Hacía tiempo que soñaba con una aventura así, con una hoguera, un río y un padre que le enseñara a pescar. Pasaron mucho tiempo haciendo las maletas y por fin llegaron a su destino, deshaciendo el equipaje. Hacía un tiempo estupendo, el sol brillaba, los pájaros cantaban y los pececillos saltaban fuera del agua. Era una escena pintoresca. Todos se bañaron. Pablo jugaba en el agua con una cabeza de toro y salía a regañadientes para entrar en calor. Juan encendió el fuego mientras Ana preparaba la cena. Los hombres se fueron a pescar. Juan preparó los aparejos, compró una caña pequeña para su hijo, la cebó con un gusano y empezó a enseñarle a pescar. Al principio, Pablo miraba el cebo con impaciencia, esperando un bocado, pero como no pasaba nada, se aburrió enseguida. Juan, en cambio, tuvo mejor suerte y pronto pescó unos cuantos peces chapoteando en el cubo. Pablo se sintió incómodo, sobre todo porque Juan le dijo que se sentara en silencio para no espantar a los peces. Pablo pidió un trago. «Papá, ¿puedo ir a la tienda? Me quedaré con mamá. Prefiero cazar mariposas. Me aburro aquí. Venga, dile a mamá que venga por el pescado en media hora. Haremos sopa». Tardamos unos 10 minutos en llegar a la tienda, pero Pablo iba por mal camino. Estaba distraído con todo lo que le rodeaba, intentando cazar una lagartija y acabó junto al agua. De repente se le resbaló el pie y cayó al agua. Solo le quedaban el sombrero y el zapato, y la rápida corriente se lo llevó antes de que pudiera gritar, porque estaba demasiado asustado y desesperado para salir nadando. Ana decidió comprobar cómo iba la pesca, y se acercó a Juan, que estaba absorto observando a los peces. Al no ver a Pablo, Ana preguntó: «Juan, ¿dónde está Pablo? ¿No iba contigo?» Juan se levantó de un salto. «Se fue a tu casa. Se aburrió conmigo. Creía que estaba contigo». Empezaron a gritar, a llamar a Pablo y a correr por la playa. «Pablo, hijo, ¿dónde estás?» De repente vieron las cosas de Pablo en la orilla y se dieron cuenta de lo terrible que era. Ana, con las manos temblorosas, gritó: «Juan, ¿qué has hecho? ¿Por qué dejaste que Pablo se fuera solo? Se ha caído al río. Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora?» Juan se lanzó inmediatamente al agua, donde encontraron las cosas de Pablo. Se zambulló muchas veces, tratando desesperadamente de encontrar a su hijo, pero todo fue en vano. Juan gritó: «Ana, todo es culpa mía. Nunca me lo perdonaré. Aquí hay una corriente muy fuerte. Lo habrán arrastrado río abajo». Dios, ¿cómo ha podido pasar? Ana tuvo de repente una idea. Deberíamos correr río abajo. Tal vez Pablo se las arregló para conseguir algo. Me niego a creer que nuestro hijo haya desaparecido. Juan nadó río abajo y Ana corrió por la orilla, escudriñando el agua y rezando por la seguridad de su hijo. A unos 500 metros río abajo, Ana vio movimientos cerca de la orilla. Corrió en su dirección. Un viejo pescador de pelo desgreñado estaba sentado junto al fuego con un asustado Pablo, envuelto en harapos, temblando de frío y llorando. Juan vio a Ana corriendo hacia los arbustos y nadó hasta ellos. Su alegría no tenía límites. Todos lloraban y abrazaban a Pablo. Juan le dijo: «Hijo, por favor, perdóname. No debería haberte dejado ir solo. Teníamos mucho miedo. Enseguida nos pusimos a buscarte». «¿Cómo acabaste en el agua?» Pablo se aferró a su padre con alivio y le explicó: «Iba a ver a mi madre, pero entonces vi una lagartija preciosa y quise cogerla. La perseguí hasta el agua. No habría ido más lejos, pero se me fue la tierra bajo los pies y me resbalé en el agua. Tenía mucho miedo porque no sé nadar bien, y empecé a ahogarme, pero Antonio me salvó. No volveré a hacerlo, te lo prometo». Ana y Juan se volvieron hacia el pescador, dándole las gracias. «Dios mío, has salvado a nuestro hijo. Muchísimas gracias. Creí que me iba a estallar el corazón cuando me di cuenta de que Pablo se había caído al agua. No sabes lo que has hecho por nosotros».
¿Cómo podremos agradecérselo? ¿Necesitan dinero o ayuda? Dínoslo. Antonio sacudió la cabeza. ¿Por qué deberían agradecérmelo? ¿Acaso no soy un ser humano? ¿Cómo puedo ignorar a alguien en apuros? Cualquiera en mi situación haría lo mismo. Su hijo es un hombre valiente, un verdadero héroe. Aunque estaba asustado, trató de mantenerse a flote. No todos los adultos pueden hacer eso. Gracias a Dios que todo salió bien y el niño está vivo. Yo no necesito nada. Perdí todo en mi vida hace mucho tiempo. Vivo junto al río, en una casa abandonada, y pesco para sobrevivir. Juan no podía dejar las cosas como estaban. ¿Por qué no vienes a nuestro campamento? Tenemos una hoguera. He pescado algo. Tenemos mucha comida. Y té en un termo. Cenemos juntos. No te niegues, no te niegues. El pescador sonrió y se acarició la barba gris. Por supuesto. ¿Por qué no cenar con buena gente? Déjame recoger mis bártulos. Mirando a Antonio, Ana no pudo evitar la sensación de que su voz y sus ojos le resultaban familiares, como si le conociera de antes. Una hora más tarde estaban sentados cenando. Pablo se quedó cerca de los adultos, temeroso de quedarse solo. Comió y se calentó junto al fuego. Se pegó a Ana y le acarició el pelo, agradecido de que todo estuviera bien. Juan decidió que era hora de presentarnos a su mujer y a su hijo, y empezó a preguntarle al viejo por su vida. El viejo suspiró y contestó que antes las cosas habían ido bien. Trabajaba en una fábrica. Tenía mi propio piso. Luego me enamoré de una mujer llamada Carmen. Empezamos a vivir juntos y ella tenía una hija pequeña, Ana. La quería como a mi propia hija, pero nuestra felicidad no duró mucho. Carmen era infiel y le gustaba beber. Durante 3 años la aguanté. Intenté razonar con ella porque la amaba profundamente, pero entonces me echó, diciendo que había encontrado a otro hombre. A partir de ese momento, mi vida se arruinó. No podía olvidar a Carmen. Me dolió su traición y sentí pena por su hija. ¿Es normal que una mujer cambie siempre de marido? Empecé a beber mucho. Perdí mi trabajo por absentismo y vendí mi piso estando borracha. He estado vagabundeando desde entonces. Soy desgraciada y solo espero morirme para acabar con todo. Ana se quedó mirando al anciano y de repente exclamó: «Antonio, ¿eres tú? Tu voz y tus ojos me sonaban. Yo soy esa chica, Ana, y mi madre es Carmen. ¡Qué casualidad! Me acuerdo mucho de ti. Me enseñaste geografía y me enseñaste todo lo que hay en el globo terráqueo de una forma tan interesante. También me protegiste de mi madre borracha. ¿Cómo sucedió, Antonio? Salvaste a nuestro hijo y resulta que no somos extraños el uno para el otro. No quiero que vagues más. Te mereces una vida decente. Por favor, te lo ruego, quédate conmigo y con Juan. No serás una carga». El viejo se avergonzó, pero aceptó. «De acuerdo, me quedaré. Sabes, Ana, me alegro mucho de habernos conocido. Siento que he vuelto a encontrar a mi familia. Me quedaré contigo un tiempo y luego veremos cómo van las cosas». Antonio se fue a vivir con Juan y Ana. Ellos lo cuidaron, lo vistieron y lo trataron de las enfermedades que había contraído durante años de vivir en la calle. En 6 meses el anciano se había transformado. Parecía lleno de vida, bullendo constantemente por la casa y cuidando con cariño a Pablo. Le llamaba su nieto, montó un taller en el cobertizo y empezó a fabricar diversos artículos domésticos de madera para Pablo, tablas de cortar, posavasos e incluso una silla. Cuando Ana y Juan compartieron fotos de sus trabajos en sus puestos de trabajo, Antonio consiguió clientes fijos. Antonio estaba contento. Ya no vivía de los demás y se sentía como en casa en este hogar acogedor. Se sentía parte de la familia. La gente le pedía consejo y alababa sus logros, lo que significaba mucho para él. Mientras tanto, las cosas no iban bien en la familia de Lucía. Su marido ya no soportaba las constantes peleas y a menudo le reprochaba: «Lucía, ¿qué quieres? ¿Por qué destruyes todo a tu paso? Nuestra hija se ha ido. Supéralo. Y digas lo que digas, no fue culpa de Juan. Fue un trágico accidente. Es un buen hombre, muy decente. Nos llevamos a Pablo. ¿Y para qué? ¿Quién es más feliz por eso? Ahora Pablo nos tiene miedo y no nos volverá a ver. Basta, Lucía. No puedo más. Estoy agotada. Quiero paz». Pero la mujer no quería rendirse. Tenía miedo de admitirse a sí misma que ese odio le daba fuerza interior y le impedía derrumbarse tras la muerte de su hija. Peleaba constantemente con su marido,
llevándole a ataques de nervios, y se le ocurrían nuevas ideas locas de venganza. Y entonces ocurrió lo impensable. Diego, su marido, no aguantó más y murió. Le falló el corazón. Lucía no se lo esperaba. No podía creer que su marido se hubiera ido, ni siquiera en el funeral. Tuvo que vender el negocio porque no podía seguir sola. La casa estaba vacía, silenciosa y triste. Los días se hacían insoportablemente largos y Lucía se estaba volviendo loca de dolor y soledad. Solo ahora se daba cuenta de lo que había hecho. Su comportamiento la había dejado completamente sola. Lucía se dio cuenta de que tenía que redimirse a toda costa mientras estuviera a tiempo. Depositó todo el dinero de la venta del negocio en una cuenta bancaria a nombre de su nieto Pablo. Ya no le servía para nada. Se dio cuenta de que tenía que armarse de valor para disculparse ante su yerno y su nieto, pero no se atrevía. Resultaba que era mucho más fácil odiar y vengarse que admitir los errores y disculparse. Por las noches, la anciana caminaba hasta la casa de Juan y miraba cómo se encendían las luces. Por las siluetas intentaba adivinar quién hacía qué. Suspiraba. Aunque había intentado destruir la vida y la familia de Juan, había fracasado. Él no se había rendido y vivía feliz con Ana, criando juntos a Pablo. Pero ¿cómo iba a mirarlos a los ojos después de todo lo que había hecho? Probablemente la echarían inmediatamente, pensando que había vuelto a hacer algo malo. Una noche se fijó en un anciano que salía de casa todas las noches a las 9 para dar un paseo con un perro pequeño. Tal vez fuera un pariente de Ana. Antonio también se fijó en una anciana con abrigo y sombrero que estaba en la puerta de su casa, llorando en voz baja y murmurando algo para sí misma. Se acercó primero a ella. «Buenas tardes. Veo que quiere venir a visitarnos, pero no se atreve. ¿Quién es usted?» «Me llamo Antonio. Soy el padrastro de Ana y ahora vivo con ella». La mujer respondió en voz baja. «Soy Lucía. Seguramente habrás oído hablar de mí a Juan. Les causé mucho dolor buscando constantemente venganza por la muerte de mi hija. Ahora quiero disculparme desesperadamente. Me he dado cuenta de mis errores, pero estoy demasiado avergonzada. Sí, he oído hablar mal de ti. Aún así, creo que deberías intentar hablar con ellos, aunque no te lleve a ninguna parte. Te sentirás mejor, así que ven conmigo». Lucía decidió arriesgarse. En cuanto Juan vio a Lucía, su expresión cambió de inmediato. «¿Qué haces aquí? No me alegro de verte. Antonio, no deberías haber traído aquí a esa mujer. Ana ya la trajo una vez a nuestra casa, y perdí un hijo por ello. ¿Qué pretendes esta vez? ¿No has tenido bastante? Pablo ya no es un niño. Lo entiende todo. ¿Crees que puedes hacer que tu nieto te quiera?» Pablo salió al ruido. Cuando vio a su abuela, se escondió detrás de Juan y le dijo con cuidado: «Hola, abuela. Que sepas que no voy contigo». Ana se quedó callada un momento, pero al principio no reconoció a Lucía. Había lágrimas en sus ojos, y desesperación y resignación en su mirada. Parecía frágil, encorvada, y había perdido mucho peso. Antonio interrumpió a Juan antes de que pudiera continuar con su arrebato de ira. «Juan, espera. Primero escucha por qué está aquí, y luego saca conclusiones. Te pido que escuches a Lucía». La mujer mayor agradeció en silencio a Antonio, exhaló y comenzó: «Me doy cuenta, Juan, de lo mucho que me odias, y me lo merezco. Después de la muerte de María, mi vida se detuvo. Solo vivía para vengarme. No me daba cuenta de que estaba haciendo daño a todos los que me rodeaban. Incluso llevé a mi propio marido a la muerte. Me suplicó que dejara de arruinar vuestras vidas, pero no le hice caso. Ahora Diego se ha ido, y estoy sola. He tenido una epifanía. Por favor, perdonadme si podéis. Quiero hacer las paces. Vendí el negocio y abrí una cuenta bancaria a nombre de Pablo. Quiero hacer algo bueno por mi nieto mientras esté vivo. Sé que nadie me dejará llevarme a Pablo a casa y él no querrá venir conmigo. Pero por favor, ¿puedo venir solo una hora a ver a mi nieto? Le echo mucho de menos». Juan no se fiaba de su suegra. Había sufrido demasiado con ella. Quiso protestar, pero Ana le hizo un gesto para que se detuviera. Luego se volvió hacia Pablo. «Pablo, hijo, tú decides. ¿Quieres que te visite la abuela Lucía?» El niño se acercó a su abuela y le cogió la mano. «Vamos, quiero enseñarte mis dibujos y el robot que he construido yo mismo. ¿Quieres verlo?» Lucía casi lloró mientras seguía a su nieto. Ana le dijo a Juan:
Esta es nuestra respuesta. Nos guste o no, no podemos negarle una abuela a Pablo. Creo que está muy arrepentida de lo que hizo. Deja que le visite. Poco a poco, la relación entre Lucía y su nieto mejoró, e incluso Juan fue capaz de perdonarla. Es tan importante que las personas cercanas encuentren la fuerza para perdonar y superar las barreras difíciles por la felicidad de su pequeño y querido hijo. Ahora todos estaban sentados juntos en la mesa de la cocina. Lucía había traído su tarta especial con mermelada de albaricoque. Hablaban cordialmente, sin animosidad, sinceramente, como deben hacerlo los parientes cercanos. Así es como debe ser en una familia que se quiere de verdad. Gracias por vernos. Suscripción y gustos son apreciados. Esperamos verle de nuevo.